Muy buenos días. Hoy sábado 2 de noviembre del 2023. En el programa de hoy de Aldea Global tengo el grato momento de poder decir que vamos a conversar con Basil Faraj. Él es palestino, reside en Jerusalén y desde el mismo lugar de los acontecimientos nos va a narrar lo que está aconteciendo con el pueblo palestino. Buenos días, Basil. Buenos días, Guillermo. Gracias por la invitación. A ti más bien, gracias por haber dado esta oportunidad de conversar en Aldea Global el genocidio en Gaza y la resistencia palestina. Basil, como introducción, tú eres palestino, tú resides en Jerusalén. ¿Qué nos puedes contar desde esa situación personal tuya? Bueno, gracias, Guillermo. Hoy queremos hablar sobre Palestina. Claramente, la audiencia sabe que una guerra genocidia se está llevando a cabo desde el 7 de octubre. Entonces, estamos hablando desde casi más de 2 meses que esta guerra, este nuevo episodio de la guerra israelí contra el pueblo palestino. Pero para empezar, tal vez es importante contar la audiencia también de qué es lo que estamos viviendo actualmente en Palestina. Estamos hablando de una situación colonial donde un régimen militar realmente robó nuestro territorio, nuestra tierra, meses antes del 1948. Entonces estamos hablando de un robo de tierra, de un régimen colonial que practica la violencia, la tortura contra el pueblo palestino en todo el territorio palestino. En general, cuando hablamos de Palestina, empezamos realmente antes del 1948, porque el régimen sionista en esa época empezó a lanzar su guerra contra el pueblo palestino. Esa guerra también fue soportada por muchos países, incluyendo los Estados Unidos, como ustedes saben. La realidad en Palestina, antes y después del 7 de octubre, es una realidad de una ocupación militar. Estamos hablando de un régimen militar que fragmenta el territorio palestino. Estamos hablando de una realidad donde hay puestos de control, asentamientos, donde hay docenas de cárceles para cautivar y capturar a los palestinos dentro de las cárceles. Y también estamos hablando de una realidad de matanza diaria. Entonces, la situación en Palestina no empezó hoy, ni empezó hace 2 meses, pero en realidad, esta realidad de ocupación, de limpieza étnica también, porque el régimen militar, cuando empezó su guerra soportada por otros países también. Cuando empezó esa guerra en 1948, empezó realmente su limpieza étnica de la población palestina. ¿Qué significa limpieza étnica? Estoy hablando de una situación cuando el proyecto colonial israelí empezó. Ese mismo proyecto quería capturar y controlar todo el territorio palestino. Yo creo que hay muchas similaridades realmente entre Perú y otros países en Latinoamérica, donde también la historia del colonialismo también intentó robar a los campesinos y a la gente de su tierra, y no solamente robar la tierra, pero también a matar a las personas para hacer que las personas salen de su tierra nativa y
todo para cumplir este proyecto de llenar la tierra con colones en vez de la gente de la tierra, realmente, de los palestinos. Entonces, la vida diaria en Palestina es una vida de matanza, es una vida de también encarcelamiento y también de un régimen que controla todas que controla nuestra vida realmente, nuestro movimiento, nuestra oportunidad de salir del país o entrar al país, que controla nuestro acceso a nuestros territorios, a nuestra tierra también. Y, por ejemplo, Guillermo, tal vez para empezar a hablar de la vida diaria también, en Palestina, si yo quiero, por ejemplo, salir de Jerusalén y ir a otra ciudad, tengo que mostrar papeles al régimen militar. Tengo que pedir permiso para entrar a territorios palestinos. Hay palestinos que nunca han visto el mar, que queda solamente a algunos kilómetros de sus pueblos. ¿Por qué? Porque el régimen militar israelí tiene se ha puesto maneras de controlar la vida de los palestinos, no solamente su movimiento, pero también su acceso a su tierra, sus derechos, su posibilidad para tener una vida digna. Entonces, hay muchas cosas de conversar realmente, Guillermo, de hablar, porque el genocidio israelí no empezó hoy y ni empezó hace 2 meses, pero es un proyecto que sigue continuando desde el 1948 y yo seguro que nos vamos a hablar de eso también, pero yo creo muy bien que el régimen colonial israelí nunca va a parar su genocidio hasta que se acabe con todos los palestinos. Entonces, por eso es también el título de nuestra conversación hoy es la resistencia palestina, porque también desde antes del 1948 los palestinos estaban resistiendo, estaban luchando por sus derechos, por su tierra, por sus territorios y también para tener una vida digna, una vida libre que significa que realmente nos da dignidad y libertad. Mira, justamente, Basil, el año 48, 1948, se produjo un acontecimiento que llevó, ¿no?, a que 750.000 palestinos sean erradicados, mejor dicho, desalojados de sus tierras. Y el símbolo de ustedes es la llave de la puerta, ¿no? La llave de la puerta. Pero a la vez tú has comentado de que la resistencia palestina no comienza desde el 48, sino antes incluso del 48, cuando estaban ocupados por los británicos, ¿no? Por el imperio británico. Entonces ahí se da un mimetismo. El imperio británico deja un germen de un colonialismo sionista que lo llevó a que grandes, o sea, miles de palestinos sean desalojados de sus tierras y los obliguen a migrar a otras localidades. Pero me gustaría, Basil, que me narres tu día a día en Jerusalén. Tú eres profesor de la universidad. ¿Cómo te sientes tú como una persona, no solamente como palestino, sino como una persona que ve restringida totalmente su libertad y su movilidad en Jerusalén? Para que podamos entender un poco tu día a día, a ver, Basil. Sí. Antes de responder al día a día, Guillermo, tú tienes como toda razón, porque lo que habías contado ahora a usted, que exactamente el régimen colonial israelí no empezó el 1948, pero también empezó antes porque el imperio británico ayudó a los sionistas a controlar, expulsar a los palestinos de la tierra. Entonces, estamos hablando realmente de más de 100 años de opresión, de violencia, de tortura, y las mismas países ahora, por ejemplo, Britania ahora o Inglaterra, está también ayudando al régimen israelí ahora a expulsar o desalojar a los palestinos de su tierra ahora. Pero al día a día, mira, Guillermo, yo vengo de Jerusalén. Jerusalén, como tal vez la audiencia sabe, pero es una ciudad ocupada también. En 1976
los militares sionistas ocuparon la ciudad y dividieron a la ciudad entre dos partes. El parte que se llama Jerusalén del Este y otra parte que se llama Jerusalén del Oeste. Pero en la historia palestina nos cuenta que esta ciudad fue realmente es una ciudad misma, una ciudad no más, que no tiene partes realmente, no puede ser dividida realmente. Pero lo que pasó es que el régimen militar israelí quedó con palestinos que viven en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó en 1976? El régimen militar israelí claramente dio sus papeles, el derecho también, la ciudadanía, perdón, la palabra me escapó, pero se dio a los israelíes, a los judíos que viven en Jerusalén, en otra parte en nuestro territorio, todos sus derechos. Les dieron el derecho a poder mover, el derecho a poder estudiar, el derecho a poder trabajar, etcétera, etcétera. Pero a los palestinos que viven en Jerusalén, realmente el Estado israelí, que para mí no es un Estado, realmente el Israel para mí y para los palestinos es un régimen militar, es un régimen colonial. Pero este régimen, al mismo tiempo que dio a los judíos sus derechos para poder salir, para poder mover, para poder estudiar, trabajar, etc., nos robó todos los derechos. Ahora en Jerusalén, por ejemplo, los palestinos que viven en Jerusalén no tienen papeles permanentes. El Estado israelí o el régimen militar nos trata como residentes temporarios, que siempre tenemos que dar papeles a los ministerios para asegurar que nosotros vivimos en Jerusalén, que tenemos que dar al Estado que nosotros venimos de Jerusalén y tenemos el derecho a vivir en Jerusalén. Pero en realidad el régimen israelí, ¿qué quiere hacer con esas políticas? Quiere también expulsar a los palestinos que viven en Jerusalén afuera del territorio de Jerusalén. Entonces, al día a día, los palestinos, como yo, por ejemplo, tenemos que mostrar papeles, tenemos siempre a probar que tenemos el derecho a vivir en Jerusalén. Si, por ejemplo, yo quiero vivir afuera de Jerusalén, no voy a poder entrar y regresar a Jerusalén, porque el Estado israelí, el régimen militar, siempre nos pida papeles que muestran que ellos llaman a esa política el centro de vida, pero quieren que nosotros siempre mostramos que el centro de vida es en Jerusalén. Por eso hay miles de palestinos que realmente ahora no pueden entrar a Jerusalén, pero que vienen de Jerusalén, porque los ministerios israelíes siempre trabajan para hacer a los palestinos, específicamente los palestinos que viven en Jerusalén, que siempre trabaja a hacer los palestinos salir de Jerusalén. Entonces, ¿qué significa eso para nuestro día a día? En Jerusalén, para salir de mi trabajo, hay que pasar por puestos de control. Hay un puesto ahora, Guillermo, realmente hay dos puestos de control que quedan en mi pueblo. Entonces, a 2 minutos o 1 minuto en auto, hay un puesto de control donde hay soldados que siempre piden los papeles, que siempre piden que nosotros mostramos que tenemos el derecho a vivir en nuestro pueblo. Para salir, por ejemplo, de Jerusalén a Ramallah, por ejemplo, que queda solamente a 40 minutos en auto, Guillermo. Ahora, porque hay, of course, claramente después de la ocupación, después de un serie de... Dime, Guillermo. Basil, tenemos que ir al corte, como te dije, al corte publicitario y regresamos. Gracias. Gracias. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Ale, hija.
mira, estaba escuchando Cutibalú que van a hablar del paro y se apagó esta cosa. A ver. Ya no funciona, mamá, pero que no escuchas Cutibalú por la app en su radio en vivo. ¿App? ¿Cómo es eso? Sí, Cutibalú tiene una app. Mira. En tu celular busca Google Play Store. En el buscador escribe Radio Cutibalú Piura. Lo identificarás porque te saldrá su logo. Luego presionas instalar. Esperamos unos segundos y ya está. Estamos comprometidos con la verdad. Cutibalú informa. Sí, se escucha bien clarito. Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.radiocutibalú. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutibalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutibalú.pe? ¿Cutibalú.pe? Sí, un nombre más corto y de... Bien. Basil, nuevamente conversando en Aldea Global, hoy 2 de diciembre del 2023. Me equivoqué en la presentación, pero estamos hechos, 2 de diciembre. Basil, o sea, discúlpame, nosotros hemos tenido acá en el Perú un momento de estado de emergencia y suspensión de garantías, ¿no? Y sabemos que son periodos cortos, donde se hacen los retenes, se viene la... Pero ustedes tienen eternamente ese control. ¿Bajo qué criterios? O sea, tú que eres ciudadano de Jerusalén, que has nacido en Jerusalén, ¿es así o no? Que tus padres no son palestinos, incluso tengo entendido que tu papá está detenido. ¿Cómo, o sea, como ser humano, qué se puede sentir? Discúlpame, algo que quiero entender, son desde el año 48. Sí, Guillermo, estamos viviendo en un estado de emergencia por más de 75 años, realmente. Esa tal vez es la única cosa que no cambió en nuestro territorio, que estamos viviendo bajo no solamente un régimen militar, pero bajo un estado de emergencia que nos dice, que nos hace hacer cosas en maneras específicas, porque si usted como palestino hace algo diferente que el régimen militar no le gusta, por ejemplo, la resistencia, por ejemplo, ¿cierto? Puede ser matado, puede ser detenido o herido por el régimen militar. Pero sí, mira, es algo que es muy difícil, yo creo, entender, porque hoy estamos hablando, bueno, estamos en 2023, ¿cierto? Y seguramente Perú ha visto un montón de violencia también. Yo sé la historia de Latinoamérica también. Los países en Latinoamérica también pasaron por años bajo régimen militares, bajo opresión y violencia. Y también yo conozco muy bien la historia de Latinoamérica también, por ejemplo, la historia de los campesinos que todavía siguen bajo maneras diferentes de opresión. Pero en Palestina, y tal vez, Guillermo, después hablamos de esto, pero en Palestina lo que está pasando es que este régimen militar puso maneras de controlar la población, maneras muy fuertes, tal vez, maneras que intentan a reprimir la población por toda su vida. Yo, por ejemplo, yo tengo 31 años ahora y nunca viví en un estado libre, por ejemplo. Nunca podía tener el derecho de salir de mi país y enfrentar a personas de mi país en los puestos de control. De hecho, Guillermo, estábamos hablando antes de la corte sobre el día a día en Jerusalén. No es solamente específico de Jerusalén, porque los palestinos que viven en Cisjordania o en la Franja de Gaza nunca pueden salir sin el permiso de los israelíes. Nosotros, yo como estudiante o ahora como profesor, no puedo salir del país si las autoridades israelíes no me dan el permiso. Hay miles de personas, de palestinos, que nunca salieron de Palestina, no solamente porque tal vez no tienen dinero o no pueden salir o tienen algo para hacer, pero porque las autoridades niegan el derecho a los palestinos a salir de su tierra para estudiar, para trabajar, para conocer a sus familiares. Hay personas que viven en Cisjordania, que tienen familiares en Jerusalén,
que nunca pueden ir a Jerusalén a visitarlos. ¿Por qué? Porque el régimen militar ha puesto políticas políticas sí, que niega el derecho a entrar, a salir, a mover a los palestinos por razón de seguridad. Y ese viene también de esa lógica del estado de emergencia. Entonces, hay palestinos también que tienen becas para salir a estudiar afuera que no pueden salir. No porque no quieren, porque no pueden. Porque hay un régimen realmente, porque Guillermo, tú me preguntaste sobre la vida cotidiana. Yo creo que la vida cotidiana en Palestina, no solamente en Jerusalén, pero en toda la Palestina histórica, es una vida donde los palestinos no tienen derecho a hacer nada. No tienen derecho sin tener el permiso de las autoridades israelíes. Entonces, la vida cotidiana o la vida diaria es una vida muy violenta, Guillermo. Es una vida que yo y mis amigos, por ejemplo, no sabemos si salimos de la calle, si nos vamos a estar detenidos o de hecho matados realmente, porque el estado de emergencia dice o permite a los soldados a matar, a detener a los palestinos sin tener que ponerlos sin tener que ponerlos o darles condenas. Ese se llama la política se llama la detención administrativa. Entonces, en general, eso es lo que quiero decir, que en general la vida cotidiana en Palestina, no solamente en Jerusalén, pero en todo el territorio palestino que fue robado por los israelíes, es una vida que todos los aspectos de la vida diaria es controlada por Israel. En nuestro acceso a agua, a electricidad, a educación, a comida para poder comer, todo es controlado por Israel y todo tiene que ser permitido por Israel. Entonces, y por eso podemos entender por qué los palestinos luchan, porque no se puede ser en nuestra vida ahora, en este momento del mundo, en esta época, que una población que excede 6 millones de personas y más 6 millones de refugiados que no tienen derecho a regresar a su tierra, que no tienen derecho a poder salir, a poder moverse, a poder solamente pasar por un puesto de control que queda a 2 minutos de su casa. Y Guillermo, si me permite, tengo amigos que el mar se queda, desde aquí el mar Mediterráneo es queda como 40 minutos en auto, o menos. Tengo amigos que nunca en su vida han visto el mar, pero el mar, usted tal vez sabe que la tierra palestina tiene como el mar Mediterráneo, tiene el mar Muerto, ¿cierto? Y tal vez la audiencia también sabe eso de la Biblia y de los otros textos de religiones diferentes. Pero hay personas, mi amigo, que nunca han visto el mar, nunca han podido respirar realmente. Que hay personas que viven no solamente dentro de las cárceles, pero viven en sus pueblos que nunca pueden salir. Porque hay un régimen que controla toda tu vida, que niega tu derecho a poder, no solamente tener derechos, pero a poder moverse, a poder respirar, a poder pensar, ¿sabes qué, Guillermo? A poder pensar que tú tienes una vida y quieres hacer cosas buenas en tu vida. Quieres estudiar, quieres trabajar, quieres ayudar a tu familia. Pero el régimen militar es muy violento, porque controla no solamente nuestra vida diaria, pero intenta a controlar las maneras en cual nosotros pensamos, nuestras maneras de pensar, de imaginar, porque así funcionan los regímenes militares. Y yo me imagino que también en Latinoamérica, durante las épocas de dictadura, también pasó lo mismo, porque hay tal vez cosas similares y tal vez... antes de parar, Guillermo, para darte la palabra, pero también el Estado israelí, este régimen militar, este régimen colonial, está enseñando a los países en Latinoamérica cómo matar a las personas que viven allá. Está exportando armas, exportando
pensamiento y políticas también para poder oprimir a personas en otras partes del mundo. Basil, te he escuchado con atención y me pongo yo en tu situación. ¿Qué haría yo ante todo lo que has descrito? Más aún, acá en el Perú y en todo el mundo, se dice que Israel es la democracia del Oriente. Yo no sé de qué, o sea, discúlpame, Basil, por favor, o sea, lo quiero entender, ¿no? Se vende una imagen de democracia, pero en el terreno, en el día a día, como ustedes no son considerados ni ciudadanos y hasta cierto punto ni como humanos, o me estoy equivocando, Basil. En breve, para pasar al siguiente corte, para hablar sobre otros temas, pero dime, a ver, o sea, quienes nos están escuchando ahorita, que tenemos un nivel de movilidad, tenemos un nivel de participación social, política, emprendimiento económico, usted, todo está racionado, todo está controlado, y hasta ahora le quieren controlar hasta su pensamiento. ¿Qué régimen militar es ese? O sea, eso me hace recordar un poco a lo que aconteció en Alemania. ¿Sí? ¿Hay similitud o no, Basil? En breve, para pasar de punto. Sí, muy breve, que sí, este Estado colonial o régimen colonial siempre vende ilusiones que desde el 1948 nos trató como animales y vende al mundo que es la única democracia en el Oriente, como usted has dicho, pero en general no, pues porque la verdad es que este régimen colonial está vendiendo esas ilusiones para poder tener apoyo, porque este régimen colonial sabe que es solamente una fachada, que no tiene nada adentro, es vacío, porque es apoyado solamente por la violencia, por la tortura y por políticas de controlar a las poblaciones palestinas. Eso nomás. Y por eso también el discurso es muy importante. Ustedes en Perú, en otras partes del mundo, tenemos que luchar contra el discurso, que yo conozco muy bien también, y yo sé que las personas religiosas piensan que Israel es como, ¿sabes?, esa imagen, ¿no?, de democracia, pero no es así, porque es un régimen que está construido solamente por la violencia y por la tortura, y tal vez ahora la gente, y yo sé que nos vamos a tener un corte, pero lo que está pasando en la Franja de Gaza ahora, más de 14,000 personas fueron matados en menos de 2 meses, Guillermo. Más de 14,000 personas matados y 37,000 personas heridos. Estamos hablando de un régimen que no tiene nada que hacer con derechos, con nada global, con derechos humanos, nada. Por eso tenemos que cambiar el discurso. Israel este Estado no es una democracia, no. Es un régimen, de hecho, muy racista también. De hecho, Guillermo, si me permites, antes del corte, los judíos mismos que vienen, por ejemplo, del mundo árabe o que vienen de Europa del Este, se tratan mucho peor que los judíos que vienen de los Estados Unidos o los judíos que vienen de Europa del Oeste. Es un régimen racista también, así mismo. Entonces, por eso tenemos que luchar para romper este régimen, exactamente como pasó en Sudáfrica. Bien, Basil, vamos al corte y volvemos nuevamente. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Ale, hija. ¿Qué pasó? Ale, ven.
Sí, mami, ¿qué pasó? Ale, hija, mira, estaba escuchando Cutibalú, que van a hablar del paro y se apagó esta cosa. A ver. Ya no funciona, mamá, pero que no escuchas Cutibalú por la app en su radio en vivo. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Sí, Cutibalú tiene una app. Mira. En tu celular busca Google Play Store. En el buscador escribe Radio Cutibalú Piura. Lo identificarás porque te saldrá su logo. Luego presionas instalar. Esperamos unos segundos y ya está. Estamos comprometidos con la verdad. Cutibalú informa. Bien clarito. Sí, se escucha bien clarito. Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.radiocutiva. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutibalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutibalú.pe? ¿Cutibalú.pe? Sí, un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Ahora, para estar bien informado de lo que sucede en Piura, el Perú y el mundo, ingresa a cutibalú.pe. Cutibalú.pe. Seguimos a tu lado, acompañándote y contándote siempre la verdad. Además, recuerda que nos ubicas en Facebook, Twitter e Instagram como Cutibalú. Y en radio nos escuchas en los 107.9 FM y 630 AM. Ya lo sabes, Cutibalú, somos más que radio. En Cutibalú seguimos trabajando para darte lo mejor. Te ofrecemos una forma más fácil y rápida de acceder a nuestra web. Cutibalú.pe. Ahora, nuestra página web con un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Cutibalú.pe. Diferente nombre, pero el mismo compromiso. Cutibalú, somos más que radio. Una radio es un dispositivo en el que se escuchan sonidos transmitidos por ondas. Escuchar, transmitir. En Cutibalú lo llevamos a otro nivel, pues decidimos ser más que radio. Escuchamos sus necesidades y les transmitimos las herramientas para generar un cambio, a través de proyectos sociales. Realizamos talleres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Capacitamos a funcionarios públicos sobre concepto de género. Y podríamos seguir mencionando más proyectos, pero el video sería muy largo. Radio Cutibalú. Bien, Basil. Hola, Guillermo. Estamos en Aldea Global, conversando con Basil Farrah desde Jerusalén, hoy 2 de diciembre de 2023. Nos han descrito la llamada democracia del Oriente, que es lo que dicen que es Israel, lo cual realmente es una máscara, ¿no? Una máscara que no es tal como... Porque comparando con lo que vivimos nosotros, estamos dentro de una democracia también, ¿no? Hay libertad, tenemos acceso, podemos salir, pero ustedes viven permanentemente en una cárcel, sin barrotes, pero viven en una cárcel, posiblemente. A la vez, yo no sé si a ustedes o sea, llego a la conclusión que ustedes no son ni ciudadanos ni humanos. Porque así lo están considerando, ¿no? No tienen ciudadanía ni lo están considerando como humanos. Porque mira qué ha pasado en esta semana que ha transcurrido. Se dio la tregua. No se liberaron presos, tanto por parte de Hamas como parte del Estado sionista israelí. Pero ayer se reactivaron la agresión militar y había 200 muertos. De los cuales 200 muertos, creo que habrá 1, 2, 3 militantes Hamas, supuestamente, ¿no? Y el resto son civiles. Y las llamadas democracias occidentales no atienden a hacer un llamado de atención, incluso bloquear toda esa agresión. ¿Qué está pasando en Gaza, Basil? Mira, Guillermo, como usted has hablado, es un masacre. Masacre es una guerra genocidia. Es verdad, cuando terminó de parte del régimen militar la tregua, empezó de nuevo la máquina de la matanza, si podemos llamarla así. ¿Por qué yo digo así? Porque no es una cuestión de cuántas personas de la resistencia fueron muertos o cuántos civiles, porque en general
en general, Guillermo, el Estado colonial o el régimen colonial no le da o no da importancia a la vida de las personas, de los palestinos en general. No es importante. No sé si la audiencia ha visto imágenes de lo que está pasando en Gaza. Lo que está pasando es que hay aeroplanes y F-16 y esos ¿cómo se llama? Armas de guerra que está lanzando bombas bombas a los edificios, a las casas de las personas, sin darle nada de seguridad a las personas. En general, esto no es nuevo, porque para que la audiencia sabe, las personas que están escuchando ahora, por más de 17 años, el régimen colonial está llevando a un bloqueo total a la población en la franja de Gaza. En Cisjordania la gente puede más o menos salir, que más o menos puede salir de su pueblo a otro pueblo, ¿no? No puede salir de Cisjordania, pero imagínate un espacio que tiene mucho menos de espacio, un espacio que tiene más de 2 millones de personas, que tiene bombas que están ahora mismo están tirados por los aeroplanos israelíes, por los aeroplanos militares israelíes. Entonces, ¿qué está pasando? Que es una masacre contra el pueblo palestino. Estamos hablando, Guillermo, desde el 7 de octubre de más de 14.000 de personas palestinos muertos, con más de 6.000 personas que todavía son desaparecidos. No sabemos dónde están, no sabemos si están vivos o no. Ahora mismo están bajo de los escombros. Nadie sabe dónde están, nadie sabe si seguramente están muertos. Entonces estamos hablando tal vez de más de 20.000 personas muertos en menos de 2 meses, con más de 34.000 personas heridos y lesionados por las armas israelíes. Entonces, yo estoy diciendo eso porque por el régimen militar no importa. Porque el régimen militar quiere venganzar, quiere controlar la tierra, ahora mismo quiere también expulsar a los palestinos que viven en la franja de Gaza afuera, hasta que salgan a Egipto, al desierto de la Sinai. Entonces, ¿qué está pasando en la franja de Gaza? Es una matanza, es una masacre. Y mientras yo digo que eso no es nuevo, pero el nivel de la matanza es algo que nunca hemos visto antes, porque en esos 2 meses el régimen militar con sus armas, con sus tanques que entraron a la franja de Gaza, que están lanzando bombas ahora mismo, mientras hablamos, está tratando a la población, a más de 2 millones de personas como que se fueron nada. Y yo, para mí, Guillermo, si puedo decir esto también, que para mí no es una venganza contra Hamas o los otros partidos que luchan por la libertad de palestinos. No, es solamente un intento a hacer cumplir el proyecto sionista de expulsar a los palestinos de su tierra y a matar a los palestinos. Este proyecto que yo empezó tal vez mi intervención con decir que es un proyecto de limpieza étnica, realmente. Y lo que está pasando en la franja... Permíteme, Basil, cuando habla de limpieza étnica, no podemos dejar de remontarnos a lo que aconteció en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Al pueblo judío lo metieron en un gueto, les restringieron todo, alimentos, salud, todo lo restringieron. Y después los cremaban, ¿no? Los hacían Auschwitz, ¿no? En la zona. Pero a ustedes, o sea, en esa oportunidad no se conocía directamente lo que acontecía, ¿no? En Polonia, en todas estas localidades donde hicieron estas masacres. Ahora lo estamos viviendo directamente.
Y es sorprendente, o sea, yo a veces cuando escucho, leo las declaraciones del ministro de Defensa israelí, de Netanyahu, el primer ministro israelí, Netanyahu, y otros, o sea, es normal, o sea, ellos no tienen ninguna gota de sangre en la cara para justificar de esos 20.000 estimados, ¿no?, que han muerto ahorita en esta agresión bajo la máquina de la muerte, como dices tú, Basil. Sí, no, mira, Guillermo, empezamos hoy, tú me preguntaste sobre la vida cotidiana o diaria en Palestina. Yo creo que tú has explicado muy bien, porque realmente no solamente la Franja de Gaza es un cárcel, ¿no? La historia, la geografía de Palestina, todo el territorio palestino es realmente una cárcel grande, porque la gente en la Franja de Gaza por más de 17 años no podían salir o entrar. Su comida fue racionada por el régimen militar, porque controlan lo que entra a la Franja de Gaza y lo que salga de la Franja de Gaza. Ahora mismo, en esos 2 meses, Guillermo, tal vez usted claramente sabe, pero el régimen colonial decidió quitar el acceso a la comida, a la agua, a la electricidad, y a reducir realmente a las cantidades de comida, de agua, de electricidad que puede entrar a la Franja de Gaza. Hay personas ahora que no tienen pan, que no tienen agua, que no tienen combustible. Ahora en Palestina estamos hablando, el invierno ya empezó y la gente en la Franja de Gaza no tiene nada de combustible. Solamente entran lo que antes no fue suficiente por menos de 10% a la cantidad diaria de combustible. Y por más de un mes el régimen colonial negó la entrada a las combustibles a la Franja de Gaza. Y de hecho, Guillermo, quiero decir algo también para explicar a las personas que están escuchando que la verdad es que no solamente estamos viendo claramente masacres en la Franja de Gaza, pero en todo el territorio palestino y aún más dentro de las cárceles israelíes está lanzando la misma guerra. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque desde el 7 de octubre, dentro de las cárceles israelíes, las autoridades israelíes entraron a las celdas donde están los presos políticos palestinos, y así, solamente para decir que el régimen colonial no trata a los palestinos como presos políticos, los trata como presos que se llama presos de seguridad, que nosotros somos como amenaza al Estado israelí, que nunca nos trató como presos políticos. Pero igualmente, para seguir. Bien, Basil, vamos a pasar al siguiente corte publicitario, y en la última parte del programa haremos una síntesis de lo que hemos conversado. Listo. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Ale, hija. ¿Qué pasó? Ale, ven. Sí, mami, ¿qué pasó? Ale, hija, mira, estaba escuchando Cutibalú, que van a hablar del paro y se apagó esta cosa. A ver. Ya no funciona, mamá, pero ¿que no escuchas Cutibalú por la app en su radio en vivo? ¿App? ¿Cómo es eso? Sí, Cutibalú tiene una app. Mira. En tu celular busca Google Play Store. En el buscador escribe Radio Cutibalú Piura. Lo identificarás porque te saldrá su logo. Luego presionas instalar. Esperamos unos segundos y ya está. Estamos comprometidos con la verdad. Cutibalú informa. Sí, se escucha bien clarito. Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.bbc.co
Radio Cutivalú. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutivalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutivalú.pe? ¿Cutivalú.pe? Sí, un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Ahora, para estar bien informado de lo que sucede en Piura, el Perú y el mundo, ingresa a cutivalú.pe. Cutivalú.pe. Seguimos a tu lado, acompañándote y contándote siempre la verdad. Además, recuerda que nos ubicas en Facebook, Twitter e Instagram como Cutivalú. Y en radio nos escuchas en los 107.9 FM y 630 AM. Ya lo sabes, Cutivalú, somos más que radio. Bien, estamos conversando con Basil Faraj, ciudadano palestino, ser humano, es un ser humano que nos narra lo que está aconteciendo en Palestina en general y en Gaza y en particular. Basil, ya vemos que la llamada democracia de Israel es una farsa. Vemos que la máquina, como tú lo has dicho, de la muerte, ¿no? Esa máquina que está destruyendo, matando a miles y miles de palestinos, es, vamos a decir, aceptada, incluso promovida por los grandes poderes mundiales, ¿no? Vemos, y aquí hay algo, ¿no? Que cuando acontecía en Varsovia, en el gueto, y se confinaba a los judíos en esos guetos, hubo rebelión de los mismos judíos contra los nazis. Lo que ustedes están haciendo, ¿cómo lo caracterizarías? Porque, primero, es la resistencia palestina desde hace 100 años. Pero ustedes en estos momentos están sufriendo crímenes de guerra, un genocidio. ¿Cómo caracterizaría la situación ahorita de tu pueblo? Sí, gracias, Guillermo. Pero antes de responder, si me permites, quiero solamente señalar algo, porque estábamos hablando sobre las cárceles y quería decir que también dentro de las cárceles, desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, las autoridades israelíes quitaron a los presos todos sus propiedades, todo lo que tenían antes en sus cárceles, sus fotos, sus papeles, sus libros, sus cartas de su familia. Ahora están negando a las visitas de los familiares, están negando a los abogados que visitan a los presos, están torturando a los presos también. Y de hecho, en 2 meses, Guillermo, dentro de 2 meses, 6 presos fueron matados dentro de las cárceles. El régimen militar todavía se queda con sus cuerpos. Y esta política de encarcelar, de detener los cuerpos de los palestinos, es una política también que se extienda desde el 1970. El régimen colonial tiene los cuerpos de más de 300 palestinos muertos, que se niega el derecho a sus familiares a hacer un entierro normal. Tienen sus cuerpos dentro de los refrigeradores. Entonces estamos hablando de un régimen que no tiene ni tiene las maneras humanas, ni tiene también ni da los derechos mínimos a los palestinos. Entonces, por eso podemos entender que la resistencia palestina es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, lo que pasó desde más de 75 años, es no solamente un crimen de guerra, pero es una masacre continua que sigue llevando a cabo contra el pueblo palestino. Y el pueblo palestino desde el comienzo también entendió que con este enemigo no podemos hablar. Con este enemigo solamente nos podemos luchar para nuestros derechos. Imagínate, Guillermo, que como usted has hablado, un régimen colonial que niega el derecho a las familias de hacer entierro normal a sus queridos, que está
deteniendo los cuerpos muertos de los palestinos. Es una otra forma de detener a las personas, Guillermo. Estás deteniendo, haciendo presos los cuerpos matados de las personas. Por eso podemos entender que la violencia de los israelíes del régimen colonial no es una violencia normal, Guillermo. Es una violencia que, y no podemos solamente explicar esta violencia con palabras como masacre o crímenes de guerra o limpieza étnica. No, es algo diferente, creo. ¿Por qué? Porque es un proyecto colonial que nunca va a parar hasta que cumple con sus objetivos, que son expulsar a los palestinos que quedaron después de 48 y 76, expulsar a ellos, detener o matar a las personas que quedaron, para que puedan los colonos que viven ahora al lado mío en mi ciudad, los colonos israelíes que vienen de Alemania o de Argentina, de otros países del mundo. ¿Por qué vienen aquí? Porque piensan que tienen el derecho a vivir en una tierra que no es para ellos, Guillermo. Por eso yo creo que para responder a tu pregunta, podemos entender lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania y en la Palestina histórica, como un parte de este proyecto que todavía sigue continuando, pero también en esta manera podemos entender por qué los palestinos luchan. Y yo no digo eso para tal vez para describir los palestinos como héroes. No son héroes, ¿no? Son personas que luchan por sus derechos para poder vivir en una vida digna. Yo, por ejemplo, mi familia fue detenida un montón de veces, partes de mi familia, de hecho ahora todavía sigue mi padre dentro de las cárceles israelíes por más de 4 años, y él llevó más de 20 años dentro de la cárcel en su vida, casi la mitad de su vida. No es único la historia de mi padre. Más de 1 millón de personas palestinos pasaron por las cárceles israelíes. Más de 1 millón, Guillermo. Y imagínate, por eso tenemos que luchar no solamente solos. Por eso también es importante que esté hablando contigo, porque en Perú también se puede hacer cosas. Porque el régimen, como yo había dicho, el régimen colonial sigue, y como usted había hablado, sigue intentando exponerse como una democracia que respeta la ley y la ley internacional, esas cosas. Pero la verdad es que no. Es un régimen, tenemos que regresar a los básicos de lo que está pasando. El básico nos cuenta que es un proyecto de limpieza, de matanza, es un proyecto que nunca va a parar si no luchamos. Y por eso los palestinos luchan. Luchan porque yo me imagino también que si hay un peruviano ahora que el Estado quiere tomar o robar su tierra, él va también a luchar. Porque la tierra, el derecho, no es algo que los israelíes nos van a dar. No, tenemos que robar nuestro derecho. Tenemos que luchar y robar nuestros derechos, porque por más de 75 años estábamos bajo un régimen colonial, sí, pero estábamos también luchando. Mira, Basil, he tenido la oportunidad de conversar también en este programa Aldea Global con judíos que apoyan la causa palestina, porque entienden y diferencian lo que es el pueblo judío de lo que es el Estado sionista, ¿no? Este Estado sionista que recibe el respaldo de las grandes potencias, especialmente de los Estados Unidos. Y ahí viene el hecho de que se está caracterizando lo que está aconteciendo en estos momentos en Gaza como un genocidio, que es erradicar de la faz de la tierra al pueblo palestino, ¿no? Específicamente de Palestina, o, como dicen, obligándolos a migrar a los pueblos, a los países vecinos. Pero yo me pongo a preguntar, si son capaces de hacerlo ahorita con los palestinos, ¿no van a ser capaces de hacerlo también con los sirios, los egipcios, los de Jordania, con Irak, Irán? O sea, hoy día han bombardeado Damasco. Sí.
La última noticia es que han bombardeado Damasco. ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué es lo que hay detrás? Es evidente que el Estado sionista es la punta de lanza de todo un modelo hegemónico de dominación mundial. ¿Es así o no es así? Así. Sí. Mira, Guillermo, yo creo que tienes sentido lo que habías dicho, porque yo, tal vez para decirlo así, podemos entender la violencia que este estadio, como usted has explicado, estadio sionista, usa la violencia contra Damasco, Siria y otros países también. ¿Sabes por qué? En las maneras en cuales yo pienso. Porque este régimen militar con sus poblaciones no es de esta tierra, no viene de esta tierra, porque está solamente luchando para poder existir aquí, que no es su derecho, no es su tierra, que las personas realmente que van a quedar aquí y van a luchar son los palestinos, porque entienden muy bien qué significa ser robados de su tierra, ser robados de todo lo que tenías. Mi familia, Guillermo, tal vez para terminar también, mi familia viene de un pueblo se llama Led, que queda ahora en lo que llamamos los territorios de 1948. Mi abuela, antes de morir, siempre habló de su pueblo, porque ella recuerda muy bien estar como ella tenía, creo que allá, en esa época tenía 5 o 6 años, pero recuerda muy bien tener que salir de su casa con su familia, caminar por días para poder llegar a un campo de refugiados. Por eso tenemos que amplificar la voz, porque no es solamente una cosa de derechos, pero también el derecho nos cuenta que los palestinos que salieron con fuerza, con violencia y por razón militar de su tierra, tienen el derecho a regresar. Y yo creo que también, Guillermo, este régimen colonial nunca nos va a dar nuestros derechos si no resistamos. Por eso Gaza está luchando, por eso los palestinos están luchando, porque como la historia nos cuenta también, el futuro está creado por los oprimidos. Y nosotros creo que estamos creando este futuro ahora. Basil, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer en vivo lo que acontece en Palestina. El padecer y podemos decir el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Desde Perú, nuestra solidaridad y las últimas palabras, Basil, así, las últimas palabras porque se tiene que acabar el programa. No, solamente gracias a ti, Guillermo, y gracias a todos en Perú, y seguimos luchando por una vida mejor para todos. Bien, muchísimas gracias. Aquí hemos conversado con Basil Faraj desde Palestina en Aldea Global.